Hola, ¿qué tal? Soy Charbel Castro. En este video vamos a resolver un problema de transferencia de calor empleando las ecuaciones de variación de energía térmica. Seleccioné el problema 10b.4 del libro de Wirth, que lleva por título Conducción de calor en tubos concéntricos. Vamos a ver qué nos dice. A través de una pared anular de radio interno R0 y radio externo R1 fluye calor. La conductividad térmica varía linealmente con la temperatura desde K0 a la temperatura T0 hasta K1 a la temperatura T1. Deducir una expresión para el flujo de calor a través de la pared. Además nos piden demostrar cómo la expresión del inciso A puede simplificarse cuando R1 menos R0 entre R0 es muy pequeño. Interpretar el resultado. Bueno, pues para entender mejor el sistema que nos está proponiendo este problema, imaginemos que tenemos una tubería, ¿no?, cilíndrica, por aquí pasa el fluido y esta es la pared. Nos interesa calcular un perfil o una expresión para el flujo de calor únicamente a través de esta pared. Por lo tanto, la convección que pudiera haber por efectos del fluido que pasa por aquí se desprecia. Únicamente nos interesa este pedazo del sistema, la pura pared. Entonces, dicho esto, vamos a establecer algunas consideraciones iniciales. La primera será que el sistema está en estado estacionario, es decir, la temperatura no va a cambiar respecto al tiempo. La densidad es constante, no le va a afectar la temperatura. A lo que sí le va a afectar la temperatura es a la K, a la conductividad térmica, de una forma lineal. Por lo tanto, ¿cómo va a variar K respecto a T? Se puede representar con una ecuación de la recta. Además, va a haber un flujo de calor unidireccional. Recordemos que las coordenadas cilíndricas son tres: la radial, la axial o en el eje Z y la del eje θ, ¿no? Si hubiera cambios en esta dirección como de giro, habría, pero no hay cambios en esa dirección, entonces θ se va. Y si hubiera cambios a lo largo de la tubería, a lo largo del ducto, entraría también, pero no es el caso. Solo hay variación de la temperatura a través del espesor del ducto, entonces es de forma radial únicamente. No hay convección, ya lo dije, únicamente nos interesa la parte del sólido. No hay reacción química y además no hay efectos de disipación viscosa. Por lo tanto, pues vamos a partir de la ecuación general de energía para hallar ese flujo de calor. Fíjense bien, lo primero que les recomiendo siempre que resuelvan un problema de lo que sea es que vislumbren desde el inicio cómo van a obtener la respuesta. ¿Qué nos piden? A ver, nos piden el flujo de calor. El flujo de calor, ¿de dónde sale? Del flux de calor. ¿Cuál es la diferencia entre flujo y flux? Que el flujo es netamente energía y el flux es energía sobre unidad de área. Esa es la diferencia. Primero debemos de calcular el flux. ¿Por qué? Porque ese se puede calcular a través de, en este caso que es conducción, a través de la ley de Fourier. Entonces, yo tengo el flux y simplemente lo multiplico por el área y ya tengo el flujo. Ahora, ¿cómo hallo el flux? Es la nueva pregunta. Bueno, el flux, ahorita voy a mostrarles la ley de Fourier, pero se los platico de mientras para tener la ruta a seguir en nuestra cabeza. El flux se calcula con la ley de Fourier, dice menos K por la derivada de la temperatura, o el gradiente, pero bueno, la derivada de la temperatura. ¿De dónde saco esa derivada? Pues tengo que calcular el perfil de temperatura. Y ya le saco la derivada y ya. Como vamos a ver más adelante, podemos saltarnos la parte de derivar el perfil de temperatura con algunos atajitos que vamos a ver más adelante, porque vamos a obtener una expresión muy grande y derivarla va a estar complicado. Pero bueno, en inicio saldría del perfil de temperatura. Entonces esa va a ser la ruta a seguir. Primero calculo el perfil de temperatura, después el flux y después el flujo. ¿Sí? Entonces la primera tarea es el perfil de temperatura. ¿De dónde sale? De las ecuaciones de variación. Aquí ya la tengo en coordenadas cilíndricas. ¿Dónde puedes consultar tú las ecuaciones de variación? En el libro de Wirth, en el apéndice B, vienen todas las ecuaciones de variación para transferencia de momentum, calor y masa. Vamos rápidamente al libro. Como puedes observar en la pantalla, en la parte B8 vienen las ecuaciones de variación de energía en términos de Q. Sin embargo, yo te recomiendo más que ocupes las ecuaciones B9 siempre que la K sea constante, densidad y K constantes. ¿Por qué estas ecuaciones? Porque vienen más simplificadas. Sin embargo, para este problema
no va a haber de otra más que ocupar estas, porque estas pueden ser para una K variable, que como es en este caso. Y pues ya, vamos a tener que hacer un poco más de manipulación. Pero si no es el caso, si la K es constante, te recomiendo que ocupes la de la sección B9. Pero bueno, en este caso ocuparemos la sección B8, evidentemente coordenadas cilíndricas, y este término de una vez les menciono que ni lo voy a poner en el archivo porque son variaciones de la presión, lo cual no viene al caso en este sistema, y esta es disipación viscosa que tampoco va a haber. Entonces solo voy a copiar este término y este término. Me regreso a nuestro archivo. Bueno, ya tenemos aquí la ecuación de variación y a ver, este primer término se va porque ya dijimos que estamos en estado estacionario, no hay cambios de la temperatura respecto al tiempo, entonces se va. Estos tres términos hacen referencia a la convección. ¿Hay convección en este sólido? No, entonces los tres se van. Este término en corchetes hace referencia a la conducción, esa sí hay, sin embargo es unidireccional, solo en la dirección radial. Por lo tanto, este en términos de teta y este en términos de zeta se van. Y esto, bueno, disipación viscosa ya dije que no hay, y no hay calor por reacción química, entonces pues también el caso. Solo me quedaría este término, igualado a cero, el cual tengo aquí. Lo puedo simplificar dividiendo el menos 1 entre R aquí, 0 entre eso, 0. Entonces me quedaría esto. Inclusive aquí ya podría quitar la derivada parcial, dejarla como una derivada ordinaria, porque ya solo depende de R, se me pasó, pero bueno, ahí tú le pones una D normal. Ahora bien, tengo esta expresión. ¿Qué busco ahorita? El perfil de temperatura, para después hallar el flux y todo eso. Pero fíjate, casualmente aquí aparece el flux. ¿Cómo se calcula el flux? Ya lo acabo de mencionar con la ley de Fourier, porque hablamos de un flux por conducción, que es menos K por la derivada. El detalle aquí es que no puedo sustituir así tal cual directo esto acá, porque K es una función de la temperatura. Entonces, más adelante, cuando resolvamos la ecuación diferencial que se forma aquí, voy a tener que integrar respecto a la temperatura. Y al integrar, esta K debe de estar en términos de T. No lo puedo sacar de la integral porque no es una constante, es variable respecto a T, es una función de T. Entonces, forzosamente, lo tengo que representar en términos de T. Para ello, ¿cómo relaciono a K con T en una ecuación? Bueno, si ya nos dijeron que es una variación lineal, lo puedo hacer a través de una ecuación de la recta. La forma más fácil de obtener esa ecuación de la recta es a partir de la forma punto pendiente, en la cual yo necesito un punto de esa recta y la pendiente de esa recta. Tal cual, como lo pueden ver aquí. Eso se ve en geometría analítica, en la prepa, pero si ya se te olvidó, no importa. Aquí te va la breve explicación. Esta es la forma punto pendiente de la recta. Entonces, necesito un punto. De hecho, tengo dos puntos. Tengo el punto X0, Y0, o bien T0, K0, y tengo el punto T1, K1. Importante señalar quién es la variable dependiente y la independiente aquí. ¿Quién depende de quién? Pues K depende de T, por eso X es T. T es la variable independiente y K es la variable dependiente. Entonces Y es K y X es T. Entonces hago esa sustitución primero. ¿Y cuál de los dos puntos agarro? Pues por conveniencia el primero, el de T0, K0. Entonces sustituyo donde vea una Y, pongo una K, y donde vea una X, pongo una T. ¿Qué me hace falta? Saber M, la pendiente. La pendiente se calcula sabiendo dos puntos de esa recta, la cual ya conozco, o sea, ya conozco dos puntos, los acabo de mencionar, y se calcula haciendo la siguiente división: Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. Para este problema sería K1 menos K0 entre T1 menos T0. Así de fácil. Y ya así, esta ecuación es la ecuación de la recta. Ahora, simplemente para que K quede despejada, este menos K0 lo paso del otro lado como más K0. Y pues ya, así obtendría la ecuación que relaciona a K en términos de T. Y esta expresión es la que voy a sustituir aquí, ¿sí? Entonces, esto lo pongo aquí. Como pueden ver, es el único cambio que se hizo. Esto lo puse aquí. Ahora, esto a su vez lo sustituye en la ecuación de variación, porque todo esto es, acuérdense, para hallar el perfil de temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué decía la ecuación de variación? Radio por QR. Entonces, eso digo, radio, acá puse el radio, por QR. Aquí está todo QR.
y esto es igual a 0, bueno, dentro de esta derivada, ¿no? Ahora resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Bueno, lo primero va a ser que este dr lo paso multiplicando, da 0, y la integral de esto, ¿cuánto daría? Se puede ver muy grande, pero es de hecho muy simple. A ver, la integral de du, ¿cuánto da? U más una constante de integración. Todo esto sería una u, es du. Todo esto es u. Entonces, ¿cuánto daría esa integral? Pues todo esto, ¿no? Más la constante de integración. Todo esto más la constante de integración. Ahora, observa que aproveché que la constante de integración, ven que no tiene un signo. Le puedo poner más, menos, no importa el signo. Simplemente, una vez que ya establecí esto, ya no lo puedo cambiar, ¿no? Pero bueno, yo puedo decir más, menos, no importa. Entonces, aprovecho esa situación para que este menos se vaya con la constante de integración y me queda esta expresión de aquí. Es lo único. Ahora, sigo resolviendo por separación de variables esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que hago ahora? De un lado dejo los términos con t y del otro lado los términos con r. Aquí dejo todo lo de t y paso los términos con r para el otro lado. Aquí está dividiendo, el diferencial de r pasa multiplicando. Y esta r está multiplicando, pasa dividiendo. Y me quedaría esto de aquí. Ahora, antes de integrar, distribuyo este dt entre los dos términos. Este sería un término y este sería otro término. Entonces, es lo que hago, multiplico dt por ambos términos. Y ahora sí puedo integrar. Vamos término por término. Primero, la integral de todo esto. Esta fracción es una constante, porque estos cuatro valores son constantes, son en la frontera, son valores constantes. Me quedaría entonces únicamente la integral de t menos t0 por dt. ¿Qué fórmula aplico? La de u a la n de u, donde la respuesta sería u a la n más 1 entre n más 1. U es t menos 0, du sería 1, entonces no hay problema ahí, y n sería 1. Entonces digo u, t menos t0, a la n más 1, 1 más 1, 2, entre n más 1, que es 1 más 1, 2. Entonces así de fácil hallaría esa primera integral. De ahí sigue este término, esta está mucho más fácil, k0 sale de la integral, es una constante, me quedaría la integral de dt, que es t, y finalmente esta integral que aplico la fórmula de integración de du sobre u, que da logaritmo de u, más la constante de integración. Entonces c1 más logaritmo de r. Observa que cada integral tendría su propia constante de integración, pero puedo juntar las tres en una sola, que sería c2. ¿Sí? Eso es ya de cálculo integral básico. Esta sería entonces, esta expresión en negritas, la solución general de nuestro perfil de temperatura. Ahora hay que hallar pues C1 y C2, ¿no? ¿Cómo? A partir de las condiciones de frontera. Necesito dos porque tengo dos constantes de integración. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, pues en las fronteras justamente. Sé que en el radio 0 tengo una temperatura 0 y en el radio 1, en el radio externo, tengo una temperatura 1. Entonces, bueno, ahí están las dos condiciones de frontera. Lo que hago es sustituir alguna de las dos. Comienzo por la primera. Y pues, ¿qué hago? Donde vea una R, pongo R0. Y donde vea T, pongo T0. ¿Qué es lo que hago acá? Aquí una T, pongo T0. T, T0, R, R0. Y simplifico. T0 menos T0, pues 0. Entonces todo este término se va y solamente me quedaría este término igualado a todo esto. ¿Sí? Pero hasta ahí no puedo hacer más porque C1 y C2 siguen siendo incógnitas. Sustituyo la segunda condición de frontera. Ahora, donde vea una T, pongo T1, T1, y donde vea una R, R1. T1, T1 y R1. Y simplifico. Observa que esto con esto es lo mismo, y el resto de los exponentes, 2 menos 1, 1, y me quedaría únicamente T1 menos T0 a la 1, si lo quieres ver así, ¿no? Lo demás se queda igual. Nuevamente no puedo hacer nada con esta expresión, C1 y C2 siguen siendo incógnitas. Por lo tanto, se forma un sistema de dos ecuaciones, que sería esta de aquí y esta de aquí. Y debo buscar, pues manipular las ecuaciones para que pueda hallar ya sea o C1 o C2. Lo más fácil va a ser restarlas, porque si yo resto esta ecuación menos esta ecuación, se va a ir el C2. Observa, empiezo con el lado izquierdo. Esto menos esto. Yo al hacer eso digo,
esto, me quedaría este término de aquí, más K0 por T1, menos K0 por T0. Sería factor común K0 y me quedaría T1 menos T0. ¿Sí? Vamos bien ahí. Del otro lado sería C1 por logaritmo de R1 más C2 menos C1 por logaritmo de R2 menos C2. C2 menos C2, ahí se van. Y C1 lo puedo sacar como factor común y me quedaría C1 por logaritmo de R1 menos logaritmo de R0. Y eso, por propiedades de los logaritmos, lo puedo representar como una fracción, que sería esta de aquí. Muy bien, entonces ya solo tengo una constante de integración, que sería C1. Ya se ve muy fácil el despeje, simplemente este logaritmo que está multiplicando, lo paso dividiendo y ya obtengo C1. Ahora, C2 sale muy fácil de esta expresión. Podría agarrarlo de aquí o de aquí. Sin embargo, esta está más larga, ¿no? Entonces me conviene agarrarlo de aquí. ¿Y qué digo? C2, este término lo paso restando y diría C2 es igual a K0 por T0 menos C1 por el logaritmo de R0. C1 ya lo conozco, entonces lo sustituyo y me quedaría que todo esto es C2. Por lo tanto, el perfil de temperatura ya lo tengo, simplemente donde vea C1 lo sustituyo, donde vea C2 lo sustituyo. Me quedaría todo esto, esto era la solución general, aquí había C1, ya lo sustituí, y aquí había más C2, ya lo sustituí también. Haciendo un poco de simplificación algebraica, que tendría este término se queda igual, ya no lo puedo simplificar más. Sin embargo, observa que este término y este término son los mismos, entonces podría sacar factor común de ahí. Toda esta fracción es el factor común, y ¿qué me queda? Logaritmo de R menos logaritmo de R0, y eso otra vez, por propiedades de los logaritmos, sería una división, R entre R0, que es lo que tengo acá, más este término que quedó huerfanito, y ya. Y esto de negritas sería el perfil de temperatura. Primer paso resuelto. Ahora el problema es de que lo que seguiría sería la derivada de la temperatura, ¿no? La derivada de este perfil. Y tú dices, ¿y ahora cómo le hago? Porque este perfil de temperatura no se encuentra de forma explícita. Observa que obtuve un perfil cuadrático. Para resolverla, o ocupo la chicharronera, o hago manipulación algebraica, va a estar complicado, ¿no? Y yo necesito hallar la derivada de la temperatura. ¿Por qué? Porque es el siguiente paso, hallar el flux de calor, con la ley de Fourier, como ya lo he mencionado, que es menos K por la derivada de la temperatura. Yo necesito esa derivada. ¿De dónde la voy a sacar entonces? Si aquí está muy complicado. Una opción es buscar sacarla de acá, pero otra, más sencilla, es ponerme a ver en mi desarrollo algebraico. Fíjate bien, en mi desarrollo algebraico al inicio, tengo esta expresión de aquí. Aquí viene la derivada de la temperatura. Me sirve. Lo único que me hacía falta era conocer C1, la cual, con el desarrollo posterior, ya hallé cuánto vale C1. Por lo tanto, voy a tomar esta ecuación de aquí, que me va a proporcionar la derivada. Me regreso, esta es la ecuación, despejo a la derivada, que sería C1 entre todo esto, ¿no? C1 entre todo esto, y finalmente sustituyo lo que vale C1. C1 aquí está, entonces sustituyo esta expresión, la sustituyo acá, ¿no? Y obtendría la derivada de la temperatura sin necesidad de derivar mi perfil de temperatura. ¿Por qué, si ya sabía esto, llegué hasta el perfil de temperatura? Porque quería demostrarles que ¿por qué no saco la derivada de ahí? ¿Por qué? Porque para tener a t de forma explícita va a estar matemáticamente muy complejo. Me conviene más sacarlo el desarrollo algebraico previo, ¿no? Bueno, ya tengo la derivada de la temperatura. Ya puedo calcular el flux e inclusive de una vez el flujo. ¿Qué es el flujo? Es flux por área. Flux por área, como pueden ver aquí. Flujo lo pongo con una Q mayúscula, flux con una Q minúscula. ¿Cómo es flujo? Una vez más, flux por área. Entonces, comienzo con el flux. ¿Cómo es el flux? De acuerdo a la ley de Fourier, menos K, menos, esto es la K. Recuerda que obtuvimos ese perfil lineal con la ecuación en la forma punto pendiente, por la derivada, por el gradiente que aquí está. Entonces, todo esto es el flux. Y el área es este término que tengo aquí, ¿sí? Ahora, comentario importante.
Para empezar, ¿cuál es esa área? No te vayas con la finta, vamos a imaginar que este es el ducto cilíndrico, no te vayas con la finta de que es la típica área de pi por radio al cuadrado. No es esta área transversal al flujo. Estamos estudiando la pared del ducto, ¿no? Entonces, más bien, si esto fuera el ducto, es como si lo desdobláramos. Obtendríamos como una especie, imagínalo en tu cabeza, si lo desdobláramos, obtendríamos como una especie de rectángulo. Esa es la área que nos interesa para el flujo de calor. ¿Y cómo sería ese rectángulo si tú desdoblaras esa tubería? ¿Cómo sería el área de ese rectángulo? Bueno, sería la circunferencia del círculo por el largo del ducto, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la circunferencia? Es pi por diámetro, o bien 2 veces el radio por pi. Es cualquiera de las dos, ¿no? 2 veces el radio por pi por la longitud de la tubería. Ese es el área que nos está interesando estudiar. Te repito, no es el área de flujo, es el área, bueno, sí es el área de flujo de calor, pero no la de la tubería donde pasa el fluido. Más bien es la del flujo de calor en esta dirección. Por lo tanto es como si desdobláramos la tubería y nos quedara ese rectángulo, ¿no? Que es circunferencia por largo. De ahí sale esa área. Último comentario. Observa que en donde hay radio, en lugar de poner la R normal, puse R0. ¿Por qué? Porque es muy importante que siempre que obtengamos un flux de calor, lo hagamos en algún punto. Generalmente el flux no se reporta como algo general. Se puede reportar, pero por lo general se reporta en un punto. El flux de calor siempre va a ser constante a través de la pared. Lo que va a ir cambiando es el área. Pero el flux, como es por unidad de área, eso lo hace que se mantenga constante el flux, ¿sí? Entonces yo me tengo que ubicar en algún punto para decir, en este punto vale tanto el flux, ¿no? Yo, por conveniencia, me voy a poner al inicio, en R0, en la pared, en donde comienza la pared interna, ¿no? Me podría haber puesto en R1, pues sí, o en un punto medio también, pero pues lo que generalmente se hace cuando se reporta un flux de calor es comenzar, vágase la redundancia, por el punto inicial, que es en este caso R0. Entonces, donde veas una R, lo cambio por R0. En este caso la derivada también sería evaluada en R0. El único punto donde hay una R pelona es acá, entonces también puse R0. Y en el área, ¿no? Que en lugar de poner 2 por pi por radio normal, puse 2 por pi por R0. Es la única diferencia. Y ya voy a simplificar esta expresión y ya tengo el flujo de calor. Para ello, entonces, ¿qué hago? Bueno, simplifico. Observa que este denominador y esto de aquí es lo mismo, es igualito. Hasta este R0 que está de este lado también es lo mismo. Entonces, esto con esto se va. De este lado solamente me quedaría el término menos 2 por pi por L. El R0 se va. Y este término que está en el numerador, ¿sí? Ya tengo una expresión más simplificada del flujo de calor. Bien, sigo simplificando la expresión. Para ello voy a meter este menos en el numerador. ¿Y cómo lo voy a hacer? Fíjate bien. Para empezar, ¿cuál es el factor común en este numerador? Es T1 menos T0. Bueno, saco factor común y a ese factor común le meto el menos. Entonces el factor común era T1 menos T0. Le meto el menos, queda como T0, como lo puedes ver aquí, menos T1. ¿Sí? Y ya se fue el menos. ¿Y qué me quedaría en el paréntesis? Bueno, aquí sería K1 menos K0 entre 2 y aquí sería más K. K1, acá es una I, pero no. K1 menos K0 entre 2 más K0. ¿Sí? Es lo mismito. Y ahora, finalmente, este logaritmo que está como denominador, lo subo simplemente elevándolo a la menos 1. Esa es una propiedad que lo puedo hacer con cualquier término, elevarlo a la menos 1 para dejarlo, para quitarlo como fracción, ¿no? Y a la vez simplifico este término de aquí, porque tengo K1 entre 2 y acá tendría menos K0 entre 2 más K0. Sería K0 menos K0 entre 2, ¿cuánto da? K0 entre 2. Entonces K1 más K0 o K0 más K1 entre 2. ¿Sí? No sé si me di a entender, pero algebraicamente se reduce a esto. Y pues ya, este sería entonces el flujo de calor que te da a través de la pared. Espero no haberlos enredado ni haberlos hecho bolas.
que todo haya quedado lo suficientemente claro, ¿no? Si, te repito, hubieras empleado el radio R1 en vez del R0, pues igual se iría R1 con R1, se iría, ¿no? Entonces no pasa nada. Y llegaría a la misma expresión. Ahora, el inciso B ya está un poquito más raro. Aquí te puse una pequeña explicación. Me costó mucho entender cómo sería esa simplificación. Entonces, simplemente te muestro la respuesta. No me quiero alargar tanto para que no quede tan largo este video. Entonces, simplemente te muestro la respuesta de cómo se haría esa simplificación. Sí te lo quise mostrar por si lo necesitabas para resolver este ejercicio. Pero bueno, ahí la puedes leer con calma. Pero lo que más me interesaba era todo el desarrollo algebraico para obtener este flujo de calor. Así que bueno, espero que se haya entendido esta explicación y que te sea útil para poder derivar tú después perfiles de temperatura en otros sistemas, o hallar un flujo de calor o el flujo de calor como en este problema. Y además que veas, siempre que te digan K varía de forma lineal, pues ya lo tienes, ya tienes esa variación. ¿Y qué es lo que necesitas? Únicamente 2 puntos de esa K, ¿no? En K0 con T0 y en K1 con T1. Así que bueno, sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.